Hola colegas y compañeros, estamos en el video número 9 sobre gasometría arterial y el día de hoy hablaremos sobre las alteraciones del equilibrio ácido-base. Para ello es importante que conozcamos los valores normales de los gases arteriales. Tenemos que el pH está de 7.35 a 7.45, la PO2 su valor normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, la PCO2 su valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio, y el bicarbonato su valor normal es de 22 a 26 milicavalentes por litro. Es importante mencionar que estos valores son normales a la altura del nivel del mar, ya que dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, estos valores pueden variar. Los factores de las alteraciones del equilibrio ácido-base son el pH, que está determinado por el bicarbonato y por la PCO2. El bicarbonato, como ya sabemos, está determinado por la eliminación o reabsorción a través de los riñones y por eso es considerado el elemento metabólico del equilibrio ácido-base. La PCO2 está determinada por la eliminación o retención de CO2 a través de la ventilación por medio de los pulmones. Por lo tanto, se considera el elemento respiratorio del equilibrio ácido-base. Otro dato importante a conocer es que el bicarbonato es el elemento alcalino del equilibrio ácido-base y la PCO2 es el elemento ácido del equilibrio ácido-base. El bicarbonato es directamente proporcional al pH. Esto quiere decir que si el bicarbonato aumenta, el pH va a aumentar. Y la PCO2 es inversamente proporcional al pH. Esto quiere decir que si la PCO2 está disminuida, el pH aumenta. Ahora vamos a ver los comportamientos del equilibrio ácido-base. Para ello tenemos el pH y su valor normal, que ya sabemos que va de 7.35 a 7.45. Si el pH se encuentra por debajo de 7.35, este pH será considerado ácido. Y si el pH está por arriba de 7.45, va a ser alcalino. Otro elemento es el bicarbonato, que también ya vimos, y que es el componente base del equilibrio ácido-base. Sabemos que también es elemento metabólico y que está determinado por los riñones. El valor normal ya sabemos que va de 22 a 26 milicovalentes por litro. Si el bicarbonato se encuentra por debajo de 22 milicovalentes por litro, va a determinar una acidemia, y si está por arriba de 26 milicovalentes por litro, va a favorecer a un medio o a una alcalemia. El otro es el PCO2, que también ya vimos, es el componente ácido del equilibrio ácido-base, está determinado por los pulmones, y sus valores normales son de 35 a 45 milímetros de mercurio. Si el PCO2 se encuentra abajo, va a favorecer un medio alcalino o una alcalemia, o si está por arriba de 45 milímetros de mercurio, va a favorecer un medio ácido o una acidemia. Como hemos visto, el bicarbonato es directamente proporcional al pH. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bicarbonato desciende por debajo de su valor normal, el pH también va a descender. Y si el bicarbonato se eleva por arriba de su rango normal, el pH hará lo mismo. La PCO2 dice que es inversamente proporcional al pH, y esto quiere decir que si la PCO2 disminuye, el pH va a aumentar. Y si por el contrario la PCO2 aumenta, el pH disminuye, y de ahí su nombre deriva de que es inversamente proporcional al pH. ¿Cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido más conocidas o más comunes? Tenemos la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria como trastornos respiratorios, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica como trastornos metabólicos. Vamos a ver cada uno de ellos de diferente forma. Primero, debemos de saber que si el pH está por debajo de 7.35, se le va a considerar a esto una acidosis. Pero si el pH, como ya hemos visto, si está por arriba de 7.45, a este se le va a denominar alcalosis. Dentro de las acidosis, si la PCO2 está por arriba de 45 milímetros de mercurio, es decir, por arriba de su valor normal, esta será considerada una acidosis respiratoria y su mecanismo compensador va a ser renal. También dentro de la acidosis, pero si el bicarbonato está por debajo de 22 milicovalentes por litro, a este se le va a denominar acidosis metabólica y su mecanismo compensador va a ser respiratorio. Ahora, entre los trastornos alcalóticos también vamos a encontrar los otros dos, es decir, el primero determinado por la PCO2, si este se encuentra por debajo de 35 milímetros de mercurio, se le va a denominar alcalosis respiratoria y su compensación será renal. La otra será que si el bicarbonato se eleva por arriba de 26 milicovalentes por litro, a este fenómeno se le denominará, o a esta alteración,
se le denominará alcalosis metabólica y estará compensado por medio del aparato respiratorio. Otra forma de entenderlo es a través de esta tabla. Vamos a ver las diferentes alteraciones. Vemos que también está el pH, la PCO2 y el bicarbonato. Sabemos que el PCO2, como recordatorio, que es el elemento ácido del equilibrio ácido-base, y el bicarbonato es el elemento base del equilibrio ácido-base. El pH está determinado por la concentración de hidrogeniones en la sangre y la PCO2 está determinada por la ventilación a través de los pulmones y el bicarbonato a través de su eliminación o reabsorción a través de los riñones. Ahora vamos a ver los trastornos, primero la acidosis respiratoria. Como su nombre lo indica, es una acidosis, por lo tanto el pH va a estar disminuido. La PCO2 va a estar elevada y el bicarbonato inicialmente lo vamos a encontrar normal. El elemento que determine al trastorno o a la alteración del equilibrio va a estar en naranja. En este caso, el que determina a la acidosis respiratoria es la PCO2. En la alcalosis respiratoria tenemos un pH alto, una PCO2 disminuida y un bicarbonato inicialmente normal. Y aquí tenemos los trastornos respiratorios. Ahora vamos a ver los trastornos metabólicos y tenemos primero a la acidosis metabólica. Igualmente encontramos un pH bajo, una PCO2 inicialmente normal y un bicarbonato disminuido. En la alcalosis metabólica vamos a encontrar un pH elevado, una PCO2 inicialmente normal y un bicarbonato aumentado. Y estos son los trastornos metabólicos. Si nos dimos cuenta, en la diapositiva anterior vimos los trastornos o las alteraciones del equilibrio ácido-base clasificados como a las acidemias y las alcalemias. Y aquí lo estamos viendo por trastornos respiratorios y metabólicos. También vemos que se cumple lo que dice que la PCO2 es inversamente proporcional al pH, ya que vemos que en los trastornos respiratorios la PCO2 está en sentido contrario o inverso al pH. Por el contrario, en los trastornos metabólicos vemos que el bicarbonato se mueve o la flecha está en la misma dirección que el pH, por lo tanto se cumple que es directamente proporcional al pH. Notas compensatorias de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Primero la primera nota nos dice que un pH normal con un componente ácido o base anormal se le considerará un trastorno descompensado, es decir, tenemos un pH anormal y alguno de los otros dos elementos, el ácido o el base, anormal. En este caso tenemos a la PCO2 anormal y el bicarbonato normal. Si encontramos una alteración o una gasometría así, es un trastorno descompensado. Pero la segunda nota nos dice que si encontramos un pH normal con los dos componentes, tanto el ácido y base normal, estamos ante un fenómeno parcialmente descompensado o parcialmente compensado, según la bibliografía que ustedes consulten. Es decir, vamos a encontrar un pH normal, el elemento ácido anormal y el elemento base también anormal. Y de esta forma estamos ante un trastorno parcialmente descompensado. La tercera nota nos dice que un pH normal con componentes ácido o base anormal pero equilibrados se le denomina un trastorno o un desequilibrio compensado, es decir, un pH normal, una PCO2 anormal y un bicarbonato normal, estamos ante un desequilibrio o un trastorno compensado. Vamos a ver primero lo que es la acidosis respiratoria. Sabemos que se debe a la reducción de la ventilación y generalmente puede estar causado por patologías como la neumonía, el asma, la obstrucción de la vía aérea, enfisema o lesión del centro respiratorio, entre otros. En la acidosis respiratoria vamos a encontrar inicialmente un pH bajo, es decir, por debajo de su valor normal. Esto nos determina que es una acidosis. La PCO2 va a estar elevada y el bicarbonato va a estar inicialmente normal. Y aquí vemos que se cumple la primera nota que dice un pH normal con un componente ácido-base normal, eso es compensado. Aquí estamos ante un trastorno descompensado. Pero, ¿qué van a hacer? Sabemos que su mecanismo compensado base renal, el riñón va a empezar a eliminar los hidrogeniones del cuerpo y va a empezar a retener bicarbonato. Esta retención de bicarbonato va a hacer que se eleve el bicarbonato. Y con ello, en un momento dado, se cumple la segunda nota, que un pH normal con los dos componentes ácido-base normal, ya estamos ante un fenómeno parcialmente descompensado o parcialmente compensado. Esta eliminación de hidrogeniones y retención de bicarbonato va a hacer que el pH se normalice y por lo tanto también la gasometría puede presentarse de la siguiente forma, es decir, ya tengamos un pH normal. Por lo tanto, se cumple la tercera nota y ya estaremos ante un mecanismo compensado, ya que tenemos un pH normal y un componente ácido-base anormal, pero equilibrados. Ahora vemos la acidosis metabólica.
La acidosis metabólica se debe a la reducción del bicarbonato y puede estar causado por diarreas, por acidosis tubular-renal, por diabetes, por vómitos, por insuficiencia renal, entre otros. Pero para poder entender bien o para poder conocer la causa de la acidosis metabólica tenemos que estudiar el anion gap. Ese lo veremos en otros videos, en un próximo video. En la acidosis, como sabemos, el pH va a estar disminuido por debajo de su valor normal, una PCO2 inicialmente normal y un bicarbonato disminuido. Aquí vemos que se cumple la primera nota y vemos que tenemos un pH normal con un componente ácido base anormal. Por lo tanto, si encontramos una gasometría así, estaremos ante una alteración descompensada. El mecanismo va a ser respiratorio, por lo tanto, los pulmones van a empezar a hiperventilar, con lo que eliminarán el CO2 del cuerpo y con ello van a hacer que la PCO2 disminuya. Y con ello se cumple la segunda nota, es decir, todos los elementos de la gasometría están alterados, por lo tanto va a ser parcialmente descompensada. Esta disminución del CO2 va a hacer que el pH pueda regularse y mantenerse dentro de su rango normal, y por lo tanto mantener un pH normal, y se cumple la tercera nota y ya estaremos ante una alteración compensada. Ahora veremos la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se debe al aumento de la ventilación o a una hiperventilación que puede estar causada ya sea por bajo oxígeno en el aire, por alturas altas, por pacientes con psiconeurosis, entre otros. Tendremos un pH elevado por arriba del valor normal, tendremos una PCO2 disminuida y un bicarbonato inicialmente normal. Y aquí vemos igualmente que se cumple con la primera nota, por lo tanto estamos ante un trastorno descompensado. Ahora los riñones van a empezar a eliminar bicarbonato y con ello va a hacer que el bicarbonato en la sangre disminuya y ahí se cumple la segunda nota, y ahora estaremos ante un mecanismo parcialmente descompensado. Con esta eliminación de bicarbonato vamos a lograr que el pH disminuya y se mantenga dentro de su rango normal y con ello el pH se encuentre entre 7.35 y 7.45. Y aquí se cumple la tercera nota y ya estaremos ante un trastorno o una alteración compensada. Por último veremos la alcalosis metabólica. Esta se debe a la retención de bicarbonato principalmente y puede estar causada por la ingestión de fármacos alcalinos, por el uso de diuréticos, por la presencia de vómitos, por aldosterona aumentada en el cuerpo, entre otras causas. Como esta alcalosis va a estar inicialmente el pH elevado, vamos a encontrar una PCO2 inicialmente normal y un bicarbonato elevado. Igualmente se cumple la primera nota, por lo tanto ahorita es un trastorno descompensado. Para ello los pulmones van a empezar a hipoventilar y con ello van a retener CO2 en el cuerpo. Por lo tanto va a aumentar la acidez y con ello va a hacer que la PCO2 aumente y el pH, y con ello se cumpla la segunda nota y estaremos ante un mecanismo parcialmente descompensado. Esta retención de CO2 va a hacer que el pH disminuya, es decir, que la alcalosis disminuya y el pH se mantenga en su rango normal y con ello se cumple la tercera nota y ya estaremos ante un mecanismo compensado. Ahora ya vimos las 4 principales alteraciones del equilibrio ácido-base o los trastornos del equilibrio ácido-base. Quiero hacer un preámbulo, un recordatorio a mi maestro, el doctor pediatra, el doctor Iberri Zárate. Él me enseñó de esta forma, a mí me sirvió mucho. Él me dijo, así como cada una de las personas tiene un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, también las alteraciones del equilibrio ácido-base deben de cumplir con esta regla. Es decir, debe de tener un nombre y que solamente puede ser acidosis o alcalosis. Debe de tener un apellido paterno que puede ser respiratorio o metabólico y debe de tener un apellido materno que puede ser descompensada, parcialmente descompensado o compensado. Esto es como nota, a mí me sirvió mucho para poder nombrar las alteraciones del equilibrio base, por eso se los comparto, gracias al doctor Iberri Zárate. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, específicamente 2 ejemplos de gasometrías. Vamos a ver que tenemos a un paciente que nos presentan, o tenemos una gasometría que nos dice que un pH está de 7.50. Si nos damos cuenta, este pH está por arriba del valor normal, por lo tanto es una alcalosis. Y con ello ya tenemos el nombre, por lo tanto el nombre de esta alteración va a ser alcalosis. Ahora vamos a buscar su apellido paterno. Vemos que la PCO2 está disminuida y un bicarbonato inicialmente normal.
Sabemos que la PCO2 es el componente ácido y como está disminuido y también está determinado por los pulmones, por lo tanto la disminución de un ácido provoca también una alcalosis, por lo tanto es una alcalosis respiratoria. Ahora vamos a buscar el apellido paterno y para ello debemos recordar las tres notas y vamos a ver cuál de las tres notas cumple o esta gasometría cumple con alguna de esas tres notas. Y vemos que es la primera, es decir, tenemos un pH normal con un componente ácido o base normal. Por lo tanto es una alcalosis respiratoria descompensada. El segundo ejemplo nos presentan una gasometría donde tenemos un pH de 7,29, una PCO2 de 32 y un bicarbonato de 20. Si nos damos cuenta tenemos un pH por debajo del valor normal, es decir, estamos frente a una acidosis. Ya tenemos el nombre. Ahora vamos a buscar sus apellidos. Vemos que tenemos una PCO2 de 32, por lo tanto también está disminuida y está por debajo de 35. Pero vemos que una PCO2 disminuida produce una alcalosis y el trastorno es acidosis, por lo tanto no es el elemento que está causando la alteración. Ahora vemos que tenemos un bicarbonato de 20, por lo cual está por debajo del valor normal. Por lo tanto, este es el que está produciendo la acidosis. Y el bicarbonato está determinado por los riñones. Por lo tanto, estamos ante una acidosis metabólica. Ahora vamos a buscar el segundo apellido y vemos cuáles de las notas es la que se cumple. Y vemos que la nota que se cumple es la de un pH normal con los dos componentes ácido y base anormal. Es decir, es un trastorno parcialmente descompensado. Bueno, colegas y compañeros, esto ha sido el video número 9, espero haya sido de tu agrado, no olvides compartirlo con tus compañeros y colegas.